Buenos días, habla para ustedes José Gregorio Rojas desde la escuela Cátedra Ideológica. En días pasados hicimos un comentario sobre la inflación en Venezuela, porque hay un debate entre los sectores de la burocracia sindical y la burocracia política, sobre todo lo más elevado, hablando de qué tipo de inflación tenemos en Venezuela. Nosotros consideramos que la inflación en Venezuela es una inflación de costo, ¿verdad? Que juega un papel importante la variación cambiaria, no siendo la única causa, pero es una de las causas que está inmersa. Sin embargo, el enfoque del gobierno apunta y le da un tratamiento a la inflación como una inflación de demanda. ¿Ve? Nosotros decimos que la inflación no es de demanda y es un riesgo para nosotros los trabajadores cuando el gobierno le da un tratamiento como inflación de demanda, porque la inflación de demanda es aquella que dice que, o las características de una inflación de demanda es un Producto Interno Bruto alto, y todo el mundo sabemos que el Producto Interno Bruto en Venezuela cayó un 70%, ¿verdad? Los salarios son altos también, persiguen al Producto Interno Bruto y hacen un equilibrio entre oferta y la demanda, o se acercan. Es la otra cuestión. Y los precios se mantienen altos. Entonces, estas tres características son lo que se establece como inflación de demanda. Pues los salarios de nosotros no son altos, por lo tanto, no es de demanda, nuestra inflación es de costo, con una causa fundamental. Entre una de las causas, quiero decir, está la variación cambiaria. Hay otras causas que son de carácter político, que son los acuerdos entre el gobierno y las élites, también, ¿no? Y la fuerte especulación, como el tercer momento del proceso productivo capitalista. Porque muchos aquí construyen capitalismo, y el capitalismo tiene como función fundamental maximizar su ganancia. El primer momento está vinculado a la plusvalía. El segundo momento está vinculado a la determinación del costo de producción, donde la plusvalía pasa a ser un costo de producción y eso determina los precios. Y el tercer momento es la especulación. Por eso que construir capitalismo es muy malo, ¿ves? Pero el mismo presidente de la República un poco se deja llevar por el Banco Central y algunos economistas como Jesús Farías, y lo nombramos no para otra cosa, sino porque está en el debate. Un poco tienen un enfoque de que la inflación es de demanda. Entonces, eso es muy malo para nosotros, porque entre una de las cosas que dice una inflación de demanda, no hay que aumentar los salarios, porque al introducir una cantidad de dinero por concepto de salario en los canales circulatorios, entonces te pones por encima de la oferta y eso determina un aumento de precios o es inflacionario. Esa es la política. El movimiento sindical venezolano, entre ellos al cual yo estoy más vinculado que el petrolero, bueno, no puede hacer más nada porque está incapacitado para hacer algo, porque no tiene un diagnóstico. Sus dirigentes andan limpiando escuelas, limpiando universidades, otros andan buscando remedios, que yo no digo que eso sea malo, eso es muy bueno, cuando uno hace un bien común es bueno, pero yo he sido producto de un hecho solidario de algunos compañeros. Lo que quiero decir es que no es lo fundamental, eso no debo dejar de hacerlo, pero tengo que plantear el problema del salario de los trabajadores, el problema de la salud de los trabajadores, el problema de la alimentación de los trabajadores. Lo que pasa es que hago aquello y me olvido de esto. Luz para la calle, oscuridad para la casa. Así no puede ser, porque es un desequilibrio, hasta emocional, pues, en este caso es político. Entonces, ¿la inflación es de demanda? No es de costo. Entonces, según datos del Banco Central de Venezuela, entre enero del 2014 a enero de 2021, la cantidad de dinero disminuyó en 75%. Lo que dicen que la inflación es de demanda, dicen que hay mucho dinero y que no se puede meter un bolívar más. Y la disminución en dinero, según el Banco Central, entre 2014 y 2021 es del 75%.
Es decir, en el 2014, estos son datos del economista Pascualina Curcio, por cada 100 bolívares circulaban 66 bolívares en el 2014. En el 2021, que finalizó, por cada 100 bolívares circulaban 17. Y esto está íntimamente vinculado a la resolución 210101 del Banco Central de Venezuela con el encaje legal. ¿Se recuerdan? El dólar circula en un 70% y el bolívar circula en esto, 17%. ¿Ve? Ustedes me dirán cuál es el espíritu del Banco Central de Venezuela con relación al dólar. Y cómo los oigo yo por la televisión y la radio argumentando cosas a favor de esto. Cónchale, vale, que dan pena, ellos mismos se enredan. Sin embargo, los precios aumentaron, según el Banco Central de Venezuela, óigame bien, entre 517.000 a 910.873% de veces. Y no es precisamente de una demanda muy grande, porque la demanda disminuyó un 75% en ese periodo. Entonces, ¿por qué el gobierno miente? ¿Por qué miente el Banco Central si su propia cifra lo niegan? ¿Por qué? ¿Por qué no aumentan el salario de los trabajadores, incrementan la demanda agregada y eso presiona sobre un crecimiento, sobre la producción y la productividad? ¿Y por qué el movimiento sindical permanece callado? Eso lo voy a decir, ¿por qué permanecen callados? Porque están dirigidos por un partido socialdemócrata que tiene un pacto de élite con la burguesía en contra de los trabajadores. Entonces, está bien que el gobierno lo haga, pero el movimiento sindical debe hacerlo. Perdió la autonomía, andan buscando posiciones grupales, intereses personales. No le da pena eso tiene que darle pena. Por eso que es muy triste. Por eso entonces que existe la plataforma independiente petrolera, porque alguien tiene que plantearle al gobierno lo que se le debe plantear. Ahí están los datos del Banco Central de Venezuela, ¿verdad? Entonces, una conclusión que sacamos en esta parte: no es la cantidad de dinero lo que genera la hiperinflación. No lo es, la cantidad de dinero, ¿verdad? La inflación no es de demanda, es de costo. Y la solución, en medio de una crisis tan grande como esta, ¿verdad? Esta crisis profunda, es que el movimiento sindical se plantee, oye, de serio, sean serios, indexar los salarios al petro. Yo sé que muchos van a ver este video. Ay, no, José Leo se burla de nosotros. Yo no me estoy burlando. Yo le estoy diciendo a ustedes lo que es obvio. Le estoy diciendo que sean serios, que planteen la indexación del salario al petro, que pueden hacer cualquier cosa, pero si usted no plantea esto, usted pasa a ser una especie de irresponsable político. Porque pudiendo hacer cosas como esta, no la hace. Entonces, ¿cuándo van a plantear la indexación del salario del petro como la única salida, económicamente hablando, según las ciencias económicas? Es la indexación del salario al petro, porque es lo que va a permitir vencer, frenar la variación cambiaria, incrementar la productividad, no se caigan en embuste. Se lo demuestra el aumento del consumo del capital privado. Lo que dijo el presidente del 4.9, el tenue crecimiento, ¿no? Algunos ya están diciendo, y yo lo comparto, que el capital privado ha ido gradualmente aumentando el salario, no real, sino el salario bonificado. Ha ido dando bonos en dólares y eso ha incrementado el consumo por un aumento de salario bonificado. Y eso ha hecho la diferencia. Te demuestra entonces que para que entres en una etapa de crecimiento y te luzca un discurso en la Asamblea Nacional, tienes que aumentar el salario. Movimiento sindical, ¿qué te pasa?
porque tú no lo planteas. Eso le hace daño al gobierno. Si le sirve para que se pare en la Asamblea Nacional y diga el presidente de la República con todo orgullo, el crecimiento ha sido del 4.9%. ¿Y por qué? ¿Ven? Entonces recapaciten, ¿vale? Recapaciten que hay un montón de trabajadores pasando hambre, miseria, sin salud, sin educación, mal alimentados. ¿Hasta cuándo ustedes van a tener una mentalidad servil? Simón Rodríguez dijo esto, dijo aquello, o erramos, o yo no sé qué cosa. Pero también dijo que habían personas de mentalidad servil. No sé, ese pedacito no se lo leyeron. Tienen que leerse la vida del compañero. Mentalidad servil, dijo. Que eran cuerpos sin espíritu, que tenían espíritu prestado cuando usted abandona sus posiciones de clase. Bueno, habló para ustedes José Gregorio Rojas, desde la escuela Cátedra Ideológica.